¿Qué tal? Me gustaría poder brindarles algo innovador, pero soy solo un reciclador de palabras. Así que la información que les voy a dar a continuación fue publicada en el 2002 por el escritor francés Sylvain Tamsy acerca de los 10 puntos vitales para el control de las masas. Por ende me he tomado el atrevimiento de agregar situaciones reales del país que me ha visto ser y no ser. Para comenzar, el punto uno habla de la estrategia de la distracción. Estrategia de la distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. 5 factores muy importantes. Al transcurso de la charla se darán cuenta por qué. Ellos saben que hay que mantener al público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivados por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, muy ocupado, sin ningún espacio para pensar, de vuelta a la granja como cualquier otro animal. Ejemplos muy claros son el fútbol, el fanatismo religioso, los atentados de falsa bandera y las divisiones políticas, lo cual nos lleva al punto número 2. Punto número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Creo un problema y después ofrezco una solución. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Consiste en crear un problema, una situación, muy bien estructurada para causar cierta reacción en el público, para que este problema haga más fácil que las medidas que ellos quieran sean aceptadas por nosotros. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados de falsa bandera a fin de que el pueblo sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. También crear una crisis económica para llegar a aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos humanos y sociales. Y por supuesto el desmantelamiento de los servicios públicos. ¿No suena esto familiar? ¿No les recuerda esto a un grupo de terratenientes de extrema derecha que decidieron alzarse en armas hacia los 70 y terminaron siendo peor que la enfermedad al mutar en algo llamado Bacrim? Y desde entonces el gobierno ha tenido una varita mágica y con ella justifica la muerte de líderes sociales y jóvenes activos en el pensamiento racional. Paramilitares. No tienen otro nombre este grupo de asesinos. Otro caso que rápidamente quiero comentar, y esto va para los policías en especial, ya que 2 policías heridos y 1 muerto fue el resultado del pasado atentado del 21 de febrero en la Macarena, cerca de la Plaza de Toros, la Santa María, donde explotó una bomba fabricada por profesionales. Quisieron primero culpar a los antitaurinos, ¿no? Para luego pasar a culpar al primero en la lista, que en este caso es el ELN, ya que para el gobierno los paramilitares es un grupo distinto que está a favor de los ganaderos y no hace tanto daño. Déjenme decirles algo muy claro, señores de la Fuerza Pública, Ejército, Policía, SMAT, Marina. Ustedes al gobierno no le importan. Ustedes son peones que ellos mueven como quieren y destruyen si es necesario para llenar de miedo a la población y distraernos de lo que en realidad hay detrás de atentados de falsa bandera como el sucedido aquel día. Fueron los mismos detrás del gobierno de Peñalosa quienes planearon dicho atentado, para que se calmaran los humos y sus corridas de toros terminaran como la víctima inmolada de una ciudad peligrosa llena de antitaurinos terroristas. ¿Qué pasaría si les digo que las FARC inicialmente era un movimiento revolucionario
pero que detrás de este estaba planteada ya esta situación que acabo de nombrar. El problema fue un gobierno oligarca. Llegaron los revolucionarios a intentar liberarnos de la opresión y luego llegaron los paracos a calmar a los revolucionarios, y en ese juego se han perdido millones de vidas y millones de pesos también, que obviamente hubiesen podido invertirse en salud, en educación, pero bueno, esas cosas al gobierno no le importan. Se incentivó el desplazamiento en todo el país y fue más fácil para los burgueses instalarse y de forma unánime abrir las piernas a Colombia para que las multinacionales vinieran aquí a extirparnos hasta la última gota de vida de este hermoso y rico país, donde a pesar de no necesitar nada de los extranjeros, Colombia, que cuenta con más de 42,3 millones de hectáreas y es la segunda por su biodiversidad, ha caído en el grave error de exportar a precio de huevo y de importar insumos básicos a precios elevados. Todo este proceso nos lleva al punto número 3, la estrategia de la gradualidad. Gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo por ejemplo, fueron impuestas durante la década de los 80 y los 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios habrían provocado una revolución si tan solo hubieran sido aplicadas de una sola vez. Sin embargo, en un país como Colombia, donde este año ya se hizo un alza del 19% al IVA así nomás, como nosotros el pueblo vivimos en desunión, por lo ya nombrado en el punto número 1, nunca llegamos al acuerdo de mostrar nuestro inconformismo, sino que al contrario, seguimos nuestras vidas normalmente porque esta alza en la supuesta calidad de vida ha sido implementada gradualmente, al igual que el alza en el transporte, la gasolina y recursos básicos como el agua, electricidad y gas. Punto número 4. La estrategia de diferir. Estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de representarla como dolorosa y necesaria al mismo tiempo, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no se emplea inmediatamente, por supuesto. Luego, porque somos perezosos y porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado algún día. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Ejemplo, la venta de bienes públicos como la de Isagen para el 4D, del cual solo el inicio de las obras veremos, y eso confiando en que aún no se hayan repartido el dinero el presidente Santos y sus secuaces. Y es justamente este el punto de quiebre, donde nos habitúan a que pueden vender lo nuestro sin consultarnos, por un bien aparentemente mayor y necesario. Y todo sigue absolutamente igual. Podemos hacer un paréntesis con la futura venta de TV, solo que esta ha sido planeada por el doctor Supergenio Magister, señor alcalde Enriquito Peñalosa. Es por eso que aún no lo han logrado, porque el tipo realmente es un idiota en todo el sentido de la palabra, con todo respeto. Pero de a poco nos han metido la idea de que aquí lo último que importa es nuestra opinión. De esta forma pasamos al punto número 5, dirigirse al público como criaturas de poca edad, es decir, tratarnos como niños. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantil. No sé si lo han notado. Pero todos los comerciales usan los sentimientos como una forma de romper el hielo entre el producto y un potencial consumidor, muchas veces próximos a la debilidad.
como si el espectador fuese una criatura de poca edad. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestión, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Un gran ejemplo lo encontramos en los anuncios de Coca-Cola, los discursos de Peñalosa, los discursos de Uribe o los discursos de Santos, anuncios de Colgate o productos que requieren un consumo masivo para su sustentabilidad. En pocas palabras, los dueños del marketing, los religiosos, los políticos nos consideran a un niño al cual le pueden vender cualquier estupidez a pesar de que no sea fundamental para su subsistencia. Punto número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Utilizar más el corazón que la cabeza. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica muy clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. ¿Creen ustedes que haga falta ejemplos para lo dicho? Es demasiado claro. Dicho en el punto número 4, los políticos usan la emocionalidad del individuo al igual que el marketing o las religiones. De esta forma logran su objetivo, ya que con el pasar de los años a las personas nos da más pereza pensar que sentir, ya que sentir es un acto involuntario, ¿sí? Pero pensar, usar la cabeza, es un acto que requiere mucho criterio, mucha fuerza. Punto número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud es clave. La calidad de la educación, en efecto, dada a las clases sociales inferiores, debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia entre la ignorancia de las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Un panorama muy conocido, ¿cierto? Un niño que se convierte en joven en una escuela distrital evidentemente no saldrá hablando francés, ni mucho menos inglés, ni aspectos de la metafísica, conceptos de la sociedad de historia o planteamientos económicos del sistema nacional o conocimientos universales de poesía o escritura, mucho menos el arte, la pedagogía o el énfasis a la expansión de la imaginación. Allí se ven pobres valores de moral y cuidado personal. Tengo amistades que son profesores de institutos distritales, con todo respeto, sé que hacen un gran labor, pero ustedes saben que el sistema está dado para que los niños, los jóvenes, lamentablemente, tengan un índice de ignorancia mayor. No existen orientaciones serias sobre el control de la natalidad. Es evidente el abandono del Estado a nuestras clases inferiores. El enfoque laboral respaldado por el Estado, como se supone debería ser, jamás es algo que se pueda realmente percibir en un nivel generalizado de los graduandos, lo cual nos lleva al punto número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Hay que estimularlo para que sea complaciente con los mediocres. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, superficial, vulgar e inculto, claramente visto en las narconovelas, en la televisión en general. Por eso un consejo que les doy es apagar la televisión. Algo muy evidente en las narconovelas de quinta, que le meten a nuestras madres, nuestros abuelos, padres, hermanos e hijos, donde
Se muestra que involucrarse con armas, que vivir en un mundo de problemas constantes, que la obscenidad es el mejor saludo, que la mediocridad es el mejor despido, es un ejemplo dado a la probabilidad para ser seguido en varias maneras. No podemos entonces esperar mucho si nuestro televisor y nuestra gente que mantienen la ignorancia solo patrocinan y viven a favor de una pobre mentalidad que jamás, por vivir entretenida, se toma el tiempo para mirar hacia arriba y pensar en el progreso. Lamentablemente hoy ya casi nadie se cuestiona al andar por el camino de la vida. Esto nos lleva al punto número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Reforzar que nos demos golpes de pechos. En pocas palabras, hacer que la gente se siga dando golpes de pecho es hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, a causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos, haciéndolo vivir en la frustración constante. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, o en el más conocido de los casos, mantiene culpando a los demás, lo que genera un estado depresivo. No sé si lo han notado cuando van en el Transmilenio, cuando van por ahí en la calle, a veces esas caras largas de la gente viendo a su trabajo, regresando de una jornada laboral dura, ¿ya? Entonces, uno de cuyos terribles efectos de este estrés, de esta tristeza, de esta melancolía que la gente guarda, uno de los terribles efectos que tiene es la inhibición de su acción. Y recordemos, compañeros, que sin acción no hay revolución. Punto número 10. Con este termino. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos creen conocerse a sí mismos. Hacernos creer que ellos tienen el poder. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, lo nombré en el punto 1, el sistema ha disfrutado de un conocimiento mucho más avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.